es doble alegría verte así, Claudia, y doble alegría que seas parte de un gran movimiento que ha hecho renacer las esperanzas para el continente latinoamericano, de verdad. Es muy difícil recomendar, nunca me ha gustado recomendar. Nadie tiene autoridad moral frente a otro país para decirle lo que tiene que hacer. Eso ya se acabó cuando había tutores del mundo. Cada país va construyendo su propia experiencia, va aprendiendo. Sin embargo, si me tuvieran que preguntar ¿cuáles crees que son los puntos claves que uno no tiene que perder de vista? Yo me concentraría en 4 o en 5. Estoy hablando desde la perspectiva de gobiernos progresistas, desde la perspectiva de gobiernos de izquierda, de gobiernos revolucionarios que buscan transformar el mundo, que buscan expandir las relaciones de igualdad, de justicia y de bienestar de sus poblaciones. Y la experiencia, 13 años en gobierno, 40 años como opositor, 5 años en la cárcel, 4 años en México como estudiante, me permiten ver que hay 4 elementos que uno no tiene que perder de vista al momento de apuntalar procesos progresistas. Ya en gobierno, porque una mirada distinta es cuando uno está por fuera de gobierno, donde la narrativa, las propuestas, las formas organizativas de acción política son algo distintas. Entonces me voy a poner desde el punto de vista ya de gestión de gobierno. Y el primer tema que yo veo relevante, y lo menciono como primero no por el más importante, porque los 4 o 5 temas van en paralelo, pero el primero que mencionaría es el tema de la gestión económica, crecimiento y estabilidad. Un gobierno progresista, un gobierno revolucionario, un gobierno de izquierda es portador de un conjunto de esperanzas, es portador de un conjunto de expectativas, de sueños que permiten lo imposible, que gente de izquierda, que gente progresista rompa las cadenas de mando de gente muy poderosa, económica, financiera y mediáticamente. Y lo hace únicamente con el espaldarazo del pueblo, su movilización, su voto, su acción colectiva. Pero esta acción colectiva, esta esperanza, esta expectativa y horizonte de acción que moviliza a la gente no es infinito, no es un cheque en blanco, no es para siempre. La euforia, Gramsci le llamaba la catarsis social de la expectativa cumplida después de tanta humillación, de tanto maltrato, requiere un conjunto de respuestas concretas, cotidianas y diarias. Estabilidad y crecimiento económico. La izquierda no puede ser el administrador de la pobreza. La izquierda no puede ser el implementador de las reformas de ajuste, caso Grecia, para luego la oposición y la derecha venga a cumplir las tareas más, digamos así, o menos complicadas. Le toca a la izquierda, los gobiernos progresistas y revolucionarios tienen que ser también gobiernos de mejora social, de lento pero sistemático avance de mejores condiciones de vida. Y eso es básicamente economía. El discurso, la esperanza, la expectativa y los sueños no son para siempre, no son suficiente argumento social para mantener el apoyo
el respaldo y la movilización de la gente humilde, de la gente trabajadora. Tiene que haber resultados, a mediano, a largo plazo, a corto plazo. Un gobierno de izquierda tiene que significar que algo mejoró tu vida de una semana a la otra, que algo mejoró tu salario de un mes al otro, que algo mejoró la condición de estudio de tus hijos o de tu casa de un año al otro. Un gobierno progresista tiene como un plazo que te da la gente, meses, a veces años, pero no se puede abusar de ese plazo que te da la gente. Tiene que ver la gente en concretito, en su vida diaria, en su alacena, o en su refrigerador, o en su cuenta bancaria, o en la condición de vida de su familia en el barrio, en la colonia, algún tipo de mejora social. Un gobierno progresista tiene que crear un tipo de organización económica que vaya mostrando que valió el sacrificio, valió el esfuerzo, valió la pena la movilización, porque eso también se traduce en una mejora de sus condiciones materiales. El incumplimiento de eso, o el cumplimiento a medias, puede generar procesos de regresión ultraconservadora muy duros, que llevan a la izquierda a perder las posibilidades de gestión de gobierno durante décadas. En cierta medida, los fenómenos del populismo de derecha en Europa y en América Latina tienen que ver con expectativas de ascenso social truncas. Es decir, mejora, 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 estabilización y a veces caída. Y eso la gente no te perdona. La gente no te perdona. Y se da no solamente regreso de las fuerzas conservadoras, sino ultraconservadoras. Un regreso de sedimentos del sentido común arcaico, de derecha, racializados, clasistas, discriminadores, que nuevamente renacen de esta expectativa frustrada de la sociedad en el alma de los subalternos. Este es un gran peligro. Un gobierno de izquierda tiene que saber administrar, no el viejo modelo, tiene que administrar un nuevo modelo de gestión económica capaz de ir generando a mediano y largo plazo pequeñas mejoras que le den a la gente una perspectiva de bienestar a largo plazo. Este para mí sería un elemento clave, que lo vengo repitiendo casi como una especie de mandato social por lo que estamos viviendo especialmente en América Latina. El tema económico es clave. Un segundo elemento que yo veo que es también igualmente de importante y paralelo al económico es el esfuerzo que tiene que hacer un gobierno progresista para avanzar en la democratización social. Es decir, que cada vez más personas puedan participar en la toma de decisiones de determinados aspectos de la vida. Izquierda significa democratizar. Gobierno progresista significa más gente, los que nunca hemos oído y los que nunca eran tomados en cuenta, los nadies de la sociedad que ahora son tomados en cuenta. No solamente para el voto, sino para ser consultados, ser oídos y que vayan tomando decisiones. Las izquierdas se caracterizan por procesos de democratización, a veces por oleadas, a veces intermitentes, a veces sistemáticos, no importa, pero no puede haber un horizonte de izquierda mundial, continental, regional, si no toma como un elemento clave de su accionar procesos de democratizar. Es fácil decirlo, es complicado ejecutarlo, porque ahí viene la paradoja. ¿Centralizo o descentralizo? Centralizo es Estado, descentralizo es movimiento social. Lindo. Pero si descentralizo mucho, soy poco eficiente.
Si centralizo mucho, soy eficiente, pero ya no soy democrático. Es una paradoja. Y no tiene solución. Es así la vida. La clave es cabalear, centralizar para ejecutar cosas, desconcentrar, tomar decisiones para hacerlo participativa, volver a concentrar y desconcentrar. Esto es un elemento clave porque al fin y al cabo la gente tiene que saber que lo bueno que se hace o incluso lo malo que se tiene que hacer llegado un momento es una decisión de todos, lo estamos tomando todos. No puede ser que las cosas buenas que a veces tiene que tomar las acciones que decide un gobierno sean fruto de una acción del grupo concentrado, y a veces hay que tomar medidas fuertes que pueden afectar temporalmente a la sociedad con el objeto de una mejora a mediano plazo. Tiene que ser consultado. Desde cosas más pequeñitas como, no sé, pavimentar una calle, colocar el agua potable o alcantarillado, la seguridad ciudadana, hasta temas más grandes que hacer con el petróleo, que hacer con los minerales, que hacer con la electricidad, que hacer con las relaciones internacionales. Hay izquierdas cuando hay mayor participación. Hay esperanza cuando más gente de los que antes nunca eran tomados en cuenta son consultados y sus opiniones, buenas o malas, son tomadas en cuenta por un gestor de gobierno. Un tercer elemento que yo vería importante es el tema del sentido común. El sentido común. ¿A qué le estoy llamando el sentido común? Estoy llamando el sentido común al orden lógico con el que nos ubicamos en el mundo. Desde que el niño nace, desde que cruzamos una calle y vemos un semáforo rojo, desde que nos sentamos acá en un orden establecido, desde que reconocemos un título de jerarquía, de autoridad, desde lo que aceptamos que quienes deben gobernar, quienes deben decidir qué es lo correcto, lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo tolerable o lo intolerable, lo que nos provoca rubor o lo que nos provoca indignación. Pues ese conjunto de esquemas lógicos, esquemas morales, esquemas procedimentales que no los reflexionamos, pero que ordenan nuestra vida, es el sentido común. Un proceso revolucionario, un proceso progresista, siempre significa una transformación de una parte del sentido común. Lo que no era esperable sucede. Y por eso la catarsis social. Hay una ruptura de un conjunto de losas que se han asentado en el cerebro de las personas y en el cuerpo de las personas, en sus células, a lo largo de décadas, desde que uno nace y desde que usa el lenguaje. Pero esa ruptura de una parte del sentido común conservador, machista, autoritario, antidemocrático, jerárquico, se rompe con un proceso progresista y revolucionario. Se rompe parcialmente. Si no, no puede haber gobierno progresista. Pero no se crea que esa ruptura del esquema del sentido común es total. Es parcial, es segmentada, es en un aspecto y en otros no. Otros autores le llaman esto revolución cultural. Yo prefiero ir más al lado más profundo de lo que no reflexionamos pero hacemos, de lo que no pensamos pero ejecutamos. Un proceso progresista tiene que saber que ha de haber continuidad hacia el futuro si también simultáneamente hace esfuerzos por cambiar cotidiana, sistemáticamente los componentes del sentido común. El orden lógico del mundo, el orden moral del mundo con el que nos enfrentamos y ordenamos las cosas. Si no hacemos eso, es muy probable que el momento de estallido social, de catarsis colectiva, decline y nuevamente el viejo sentido común heredado de los antepasados, de los abuelos, de los padres,
y transmitido desde que educamos a los hijos, transmitidos mediante los medios de comunicación, los amigos, la familia, el barrio, el lenguaje, la escuela, las redes. Ese viejo sentido común conservador, jerárquico, antidemocrático, machista, nuevamente vuelve a acercar los esfuerzos de transformación y de creatividad. Para mí esto es lo más difícil, porque requiere hasta generaciones para cambiar el sentido común. Pero si uno no se esfuerza desde ahora y se contenta simplemente con el éxtasis de la victoria y de la elevada votación y del apoyo popular, está mirando muy corto, está mirando su ombligo. Uno tiene que mirar, tiene que tener miradas cortas y de largo aliento. Y en el largo aliento está claro que el sentido común, un sentido común progresista, igualitario, comunitario, participativo, de equilibrio, en fin, tiene que ser introducido gradualmente y sistemáticamente desde actos personales, actos educativos, actos informativos, en el discurso, en nuestras bromas, en nuestra gestualidad, en nuestro cuerpo, como usamos el mismo cuerpo al momento de vincularnos con la sociedad. Es decir, se trata de una transformación molecular del orden estatal. El sentido común es el Estado convertido en cuerpo. Pues bien, hay que transformar molecularmente este cuerpo social, este orden estatal convertido en norma, procedimiento, lógica, razón, moral, ética. Y por último, un cuarto elemento que pongo ahí a consideración de Claudia, de ustedes, es el tema de la ética de la autoridad, del revolucionario, del izquierdista, del progresista, o del llamado populista, no me importa el nombre. Los gobiernos progresistas, si ustedes se fijan, todos llegan sin excepción, o la mayor parte, desde abajo. ¿Qué es lo que los lleva al gobierno? ¿Qué tienen? No tienen grandes cadenas televisivas, no son dueños de gigantescos emporios empresariales, no tienen abultadas cuentas bancarias para crear redes de clientelismo, ¿no? Llegan ante la gente con su palabra y su moral. Es lo que tienen. Un izquierdista es lo que tiene, por lo general. Algunos que tengan su casita y tendrán su carro, pero no son millonarios, no son gente adinerada, ni pertenecen a los grandes pulpos financieros y enriquecidos de un país. Entonces, la gente, ¿qué es lo que ve? Ve a un hombre o ve a una mujer íntegra, que tiene una idea, que despierta una esperanza y que en su manera de ser, en su comportamiento, te está expresando compromiso, honestidad. Y eso es algo que tiene que mantenerse a lo largo de la gestión de gobierno. Es complicado. Es complicado porque uno está en medio de una estructura estatal creada como hábitos, como acuerdos, como pactos de gestión de recursos y de decisiones y de monopolios, porque el Estado es un monopolio de decisiones que tientan a las personas a cada rato, a cada minuto. Y en segundo lugar, porque los gobiernos progresistas significan la incursión de una nueva élite social a la gestión del gobierno. Más plebeya, más popular, distinta, más noble. Y esta incursión de una nueva élite en la gestión de gobierno, de las decisiones estatales, cuando viene de sectores populares o de clases medias, nos traen la ética por delante para rechazar cualquier tipo de soborno o de mordida al momento de tomar decisiones. Pero hay otros que no lo hacen. Hay otros que no lo hacen. Para otros es, por primera vez tengo esta oportunidad, pues aprovecharé. Ahora me toca. Es común eso. Somos producto de la vieja sociedad. Y nadie viene angelicalmente caído del cielo. Y las tentaciones son
muy fuertes, y las predisposiciones de uno igualmente son muy fuertes, pero aquí es un elemento clave. Porque si uno pierde la moral por actos de corrupción, por actos de abuso, por actos de prepotencia frente a la sociedad, pierde lo que único que en verdad era valioso en su vida: su moral, su manera de asumir las cosas, el compromiso con la sociedad y con la lucha. Podemos perder elecciones, podemos perder revoluciones, podemos perder confrontaciones con organismos internacionales, pero nos podemos rehacer. De algo que nunca nos podemos levantar es cuando perdemos la moral. Eso te liquida. Eso liquida a la autoridad y liquida a toda una generación. Eso la gente no perdona. Es preferible perder la aprobación de una ley, es preferible perder en una elección, es preferible perder el apoyo social en torno a una medida, pero nunca perder algo que es lo que nos permite nuevamente levantarnos las veces que sea necesario. Si pierdes la moral, no tienes con qué levantarte nunca más, y la gente te habrá de sancionar hasta la siguiente generación. Un gobierno progresista tiene que ser también no solamente un gobierno que piense en la economía y un plan de crecimiento y de mejora ascendente de las condiciones de vida. Tiene que pensar en cómo tiene que modificar los preceptos lógicos, morales y procedimentales que hace en la vida cotidiana. Tiene que pensar en cómo incorpora mayor participación, pero tiene que preservarse a sí mismo como un cuerpo ético. Un gobierno progresista tiene que ser un cuerpo ético, un colectivo ético frente a la sociedad. Porque esta es una primera batalla y no sabemos qué pasará de aquí a 5 años. Y habrá que seguir batallando de aquí a 10, y luego de aquí a 15, y luego de aquí a 20. Sin fin, 3000 años más por delante. Pero si tú has perdido en la batalla moral, nunca más vas a poder recuperarte. Esas serían para mí, Claudia, los cuatro elementos que pongo en consideración. Tengo las paradojas que acompañan a esas necesidades, pero las podría comentar después, una vez oyéndote y por dónde va tu pensamiento. Gracias. Muchísimas gracias al doctor García Linera por compartirnos sus reflexiones esta tarde. Mejoras sociales, democratización social, sentido común y esta parte fundamental, última, sobre la moral y la ética. Todas ellas reflexiones sobre la agenda de los gobiernos progresistas, sobre todo por la rica experiencia que le ha tocado vivir y construir durante los últimos años desde el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia con el presidente Evo Morales. Muchísimas gracias, y todos los días se aprende y lo escucha uno con mucha atención. A continuación, los invitamos a escuchar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Adelante, doctora. Muchas gracias. Primero, mi admiración y mi más amplio reconocimiento a Álvaro. Fuimos compañeros en la Facultad de Ciencias. Él estudiaba matemáticas, yo estudiaba física. Y cuando supe, después Álvaro estuvo 5 años en la cárcel, con una compañera mexicana también, que venía de la Facultad de Ciencias. En su momento estuvimos también participando en la lucha por la liberación de Álvaro y de Raquel. Y cuando yo supe que Álvaro era
vicepresidente de Bolivia con Evo Morales, fue realmente una doble y triple admiración. Porque las personas, y recuperando tu última parte de la intervención, lo que uno admira, reconoce y valora al final de cuentas es la consistencia. Y cuando hay una persona que ha luchado por la transformación de su país, por la transformación de América Latina, y es consistente con su pensamiento, con su forma de actuar, con su moral, con su ética, es sumamente admirable. Así que todo mi reconocimiento y admiración, Álvaro. Somos de una generación, yo tengo 57 años, que nos tocó a todas las generaciones les tocan diversas transformaciones, pero creo que a la nuestra nos tocó una transformación en donde cambiaron muchos paradigmas. Vivimos la Guerra Fría, vivimos la caída del muro de Berlín, vivimos la caída de muchos paradigmas en los que algún día creímos, reconocimos autoritarismos, pero al final creo que crecimos con un sueño que es la posibilidad de que todo habitante de este planeta tenga una vida mejor. Y ese sueño, más allá de las condiciones específicas o las características específicas en lo que creímos en algún momento que cambió, en alguna época se reconocía por la Revolución Cubana la vía violenta como una forma de cambio social. Después nos transformamos y pensamos que la vía pacífica era la mejor y que la vía electoral era una forma de transformación, y creímos en eso y luchamos por eso. Pero más allá de eso que fuimos aprendiendo en el camino, creo que lo que nunca debemos perder es ese sueño de que la vida en este planeta tiene que ser una vida plena para todos los que la habitamos. Y esa vida plena pasa necesariamente por el reconocimiento de que todos tenemos derechos, de que todos y todas tenemos derechos. Durante este periodo que se conoce como el neoliberalismo, la gran diferencia entre lo que pensamos y ese modelo económico es que ese modelo económico, más allá de las elaboraciones respecto a él de cualquier economista, piensa que es un tema de competencia y de acceso económico a una mercancía lo que finalmente va a resolver los problemas. Es decir, es la oferta y la demanda la que al final va a atender la solución de los problemas. Y que la colocación más eficiente de esos recursos es lo que va a permitir que una sociedad avance o no avance. Y ese modelo, después de más de 30 años de establecimiento, lo que generó fue mayor desigualdad en el planeta, una crisis ambiental muy grave y una falta de reconocimiento de la diversidad. Porque no se puede pensar que Bolivia es igual que México. Claro que compartimos muchísimas cosas, pero cada uno tenemos nuestra historia y compartimos quizá una forma de pensar, pero cada uno tiene una salida distinta de acuerdo a la historia de cada uno de los países. Y no se puede pensar lo mismo de los pueblos originarios, que si se piensa que todos los ciudadanos tenemos derechos y no se reconoce la diversidad. Entonces, un modelo económico que abandonó la idea del Estado y de la nación. ¿Qué se recupera en estos, por lo menos en lo que llamamos la cuarta transformación en México, desde mi perspectiva y en la búsqueda de un modelo distinto? En primer lugar es ese sueño, porque es cierto, no vivimos de los sueños y como
como bien dice Álvaro, tenemos que dar resultados una vez que llegamos al gobierno. Pero no podemos perder el sueño, porque si perdemos ese sueño, entonces perdemos porque luchamos. Y siempre luchamos por una mejor calidad de vida para todos y para todas. Y eso jamás se nos debe de olvidar, que todos tengan acceso a derechos. Es una recuperación de un sueño frente al mercado como solución de todos los problemas. Eso creo que es fundamental y es el deseo, el sueño y la necesidad de que así sea. Lo segundo creo que es la recuperación del Estado en su papel, no en un sentido estadista ni lo que fueron los gobiernos socialistas de alguna época pensando que el Estado iba a solucionar todos los problemas, sino en la recuperación del papel del Estado, en la recomposición del Estado. Si algo le pasó a México en los gobiernos neoliberales es que se perdió el papel del Estado. ¿En qué sentido? De redistribución de la riqueza, de orientador de la economía. No se puede renunciar a la planeación. Es más, los gobiernos europeos hoy hablan de la economía planificada. No se puede renunciar a que el Estado es quien debe de proveer los grandes derechos. Que la educación no va a ser un derecho si no es el Estado quien la provee. Que la salud no va a ser un derecho si no es el Estado quien la provee. Que la vivienda no va a ser un derecho si no genera las condiciones para que haya vivienda digna. Que el agua no va a ser un derecho si no se generan las condiciones para que cada uno de los que vivimos en la ciudad, en el país, en el planeta, tengamos acceso al agua. Que en la ciudad el derecho a una movilidad sustentable es un derecho, y eso no la va a proveer exclusivamente el mercado. El gobierno tiene un papel fundamental en la planeación y en la reconstitución de esos derechos y en dar esos derechos. Entonces, durante años se quiso hacer un Estado pequeñito, 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 y sin plantear que el Estado es la solución, porque no lo creo, y sí creo que la iniciativa privada y la competencia son indispensables en el desarrollo económico. No se puede renunciar al papel del Estado como proveedor de los grandes derechos, y no se puede renunciar a la orientación del Estado en términos del desarrollo económico. Y eso creo que lo recupera hoy la Cuarta Transformación. Y repito, para que no se digan que ahora la señora Sheinbaum dice que estamos regresando. No, es un papel, y no solo es el papel regulador, sino es un papel en donde se distribuye la riqueza y se dé acceso a los grandes derechos. ¿Por qué en el país, y López Obrador, el presidente López Obrador lo ha dicho de muchas maneras, por qué llegamos a los niveles de violencia en los que estamos en este momento, que se provocaron durante tanto tiempo? Por la falta de acceso a los derechos de los jóvenes. ¿Qué Estado le dice a un joven: no tienes ni acceso a la educación, ni acceso al empleo, ni acceso a la cultura, ni acceso al deporte, ni acceso a una vida digna? Pues, ¿qué va a pasar con un joven? Ya no solamente es el tema de no tener acceso a los recursos económicos, sino la caída, pues, de la perspectiva, la esperanza y los sueños. ¿Y quién tiene que dar la posibilidad de que ese joven tenga derecho a la educación? Pues tiene que ser la educación pública. ¿Que debe haber educación privada? Sí, pero quien debe proveer la educación es el Estado, con la posibilidad de la educación privada. Pero no podemos abandonar a los jóvenes a que pierdan sus derechos: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho a una vida con sueños. Y ahí creo que una parte fundamental es el tema de la disminución de las desigualdades. Siempre hablamos de
proveer las condiciones de vida, y creo que eso es fundamental en términos de la disminución de la pobreza. Pero la grave crisis que provoca el neoliberalismo es la profundización de las desigualdades. Y esa profundización de las desigualdades, no solamente en términos de la desigualdad económica, sino desde mi perspectiva genera una profunda frustración y una profunda violencia. Cuando una persona ve que hay otra persona que tiene acceso a todo y a más, y en su vida no ve la posibilidad ni siquiera de tener el acceso a lo mínimo o a los grandes derechos, entonces genera una enorme frustración. Cuando nosotros decimos que cuando un joven no pasa el examen de admisión, entre comillas, a la universidad, que en realidad no es que no lo pase, sino que sencillamente no hay suficientes espacios para la universidad, lo que se genera es una profunda desigualdad y una profunda frustración. Y en términos de un sueño de vida y de la posibilidad de construcción colectiva de un futuro, la desigualdad genera no solamente los problemas económicos generados con ella, sino una profunda frustración de los ciudadanos. Con un adicional que no lo digo yo, lo dice la CEPAL: para que haya crecimiento económico y los de abajo, es decir, para que los de abajo puedan tener acceso a mejores condiciones de vida, cuando hay profundas desigualdades, se requiere un crecimiento mucho mayor para que le llegue al de abajo. Que cuando hay redistribución de la riqueza y hay menores desigualdades, entonces no se requiere un crecimiento económico tan alto, sino que los de abajo pueden acceder de mejor manera a sus condiciones de vida. Entonces, creo yo que la recuperación de la obligación del Estado de proveer los grandes derechos es algo fundamental que nosotros reivindicamos. Lo segundo es procurar una sociedad menos desigual. ¿Qué quiere decir eso? Acceso a derechos. De nuevo, acceso a la educación, acceso a la salud y acceso a muchos otros derechos. También acceso al Internet. Entonces, la recuperación de ese papel, la disminución de las desigualdades, y la otra que creo que es fundamental es esos otros grandes derechos de los que se han ido incorporando en las últimas décadas, que es a un ambiente sano. Es decir, tenemos que generar un desarrollo económico que no impacte al medio ambiente como se ha venido impactando, y en donde la diversidad tiene un papel fundamental, el reconocimiento de las diversidades pluriculturales, sexuales, el reconocimiento de que cada uno de nosotros tenemos derechos, pero también somos diferentes. Y la última que creo que es fundamental en este proceso de la cuarta transformación, o dos más quizá, uno es la democracia, y ahí coincido plenamente. Es decir, creo que la democracia en todos sus sentidos, no solo electoral, sino participativa, de reconocimiento del ciudadano en su papel que tiene en el derecho a la toma de decisiones, es fundamental. Y la otra, y ahí coincido plenamente, es la construcción de una manera distinta de pensar. Quizá cuando en algún momento se habló del amor como un eje, en la campaña del 2012 se planteó una república amorosa, que se hablaba, que era el amor al prójimo, el amor a la naturaleza. Reconoce que no es el tener objetos materiales los que nos va a dar la felicidad, sino finalmente lo que nos da la felicidad es la construcción de un mundo mejor a través pues del amor como un eje central en nuestras vidas. Y eso es profundamente, está ligado profundamente a nuestros pueblos
Agradecer la participación en este primer momento de la doctora Claudia Sheinbaum y solicitarle al doctor García Linera nos brinde una reflexión sobre el tema que nos convoca, las tareas de los gobiernos progresistas, la agenda tan importante que aquí nos han dicho ambos. Adelante.
Sí, yo quería agarrar la reflexión que hace Claudia sobre el tema de la redistribución de la riqueza, y luego quería hacer, si puedo, un par de preguntas para ubicarme bien. Está claro que el modelo de desarrollo neoliberal que se aplicó a rajatabla en todo el continente ha fallado, ha fracasado, ha encontrado un límite. Si no, no hubiera habido gobiernos progresistas, no hubiera habido revueltas, no hubiera habido transformaciones, insurrecciones incluso en el continente, y no hubiera surgido esta fuerza de la nueva izquierda progresista latinoamericana. Plenamente de acuerdo con lo que dice Claudia. Este modelo de desarrollo lo que hizo es concentrar la riqueza en pocas manos. Ya estaba concentrada, la concentró más. Agarró los bienes comunes y los bienes públicos y los privatizó. Desreguló el mercado laboral, redujo derechos de los trabajadores y concentró que todo el bienestar iba a darse mediante el desarrollo de los más ricos, de los más poderosos, que como iban a tener tanta riqueza, iba a gotear, iba a chorrear a los más pobres. Y eso no se dio en el continente. Lo que se dio es que lo que era público se volvió privado y lo que eran derechos se volvió mercado. Y la gente se molestó, y la gente protestó, y la gente optó por gobiernos progresistas que dicen hay que transformar esta injusticia. Ahora, ¿qué es lo que sustituye al neoliberalismo? Eso ya es más complejo, es más difícil. Es un momento de mucha incertidumbre mundial. Los mismos neoliberales se les ha caído la narrativa, se les ha caído el ideario, ya no seducen, ya no convocan. Ellos mismos no saben cómo explicar cómo le van a hacer. Inglaterra se separa de la Unión Europea. Trump coloca sus barreras arancelarias y se pelea con China para proteger su industria. Merkel habla de la seguridad regional para enfrentar a Huawei para que no entre al mercado europeo. Es decir, toda esta estantería de que el libre mercado, la globalización, la libre empresa, la libre circulación de capitales se les cae. Cuando estábamos con Claudia en la Facultad de Ciencias, cuando yo me vine, pero a los pocos años se cayó el muro de Berlín. Y se hablaba de que ya no iba a haber muralla, que iba a haber muros, que todos teníamos la libertad de circular por todos lados. Y la cabeza de esa oleada conservadora mundial eran Reagan y eran la presidenta Thatcher, Inglaterra y Estados Unidos. Y 35 años después son los dos países que se refugian, que crean sus murallas semifeudales para protegerse del mundo y hablan de proteccionismo. Entonces, es un momento de gran debate mundial, de fracaso o de fin de la narrativa neoliberal como una narrativa seductora, atrayente, expansiva. Y es la emergencia de políticas proteccionistas. Y estamos como en esa transición. Y entonces, este es un buen momento en que los gobiernos progresistas tenemos que buscar las mejores rutas que superen y vayan más allá del modelo neoliberal. En la perspectiva que mencionaba Claudia, redistribuir la riqueza, reducir desigualdades, generar gradualmente mayor bienestar espiritual, material de las personas. ¿Cómo? Eso ya corresponde a cada país. Agarro un poco del mercado, agarro un
poco de tratado de comercio, agarra un poco de proteccionismo, agarra un poco de Estado, pero está claro que el Estado vuelve a tener una centralidad. Siempre la tuvo, lo que pasa es que nos hicieron creer que había que liquidar el Estado. Nos los decían a nosotros para quitarnos los derechos, pero usaban el Estado para entregar petróleo, minerales, electricidad, agua potable, tierras a unos. Lo hacían con el Estado, no lo hacían mediante el libre mercado. Entonces, hoy nuevamente el Estado vuelve a tomar una centralidad como un modo de riqueza común y como un modo de redistribución de la riqueza. Entonces, es acá donde les corresponde a los gobiernos progresistas probar, experimentar un conjunto de iniciativas que vayan creando lo que la gente espera: mayor igualdad, mayor justicia. No hay un modelo, nadie nos puede decir, ni la CEPAL, ni el Fondo Monetario, cuál es la ruta. Cada país está experimentando. Y esta pues será una paradoja. Los del libre mercado ahora son los comunistas y los proteccionistas ahora son los de la los de la empresa y la empresa privada. El mundo está de cabeza. O sea, en ese instante en que el mundo está de cabeza, en que no hay certidumbres, en que nadie tiene la receta, los gobiernos progresistas no pueden fallar. No pueden fallar en el buscar rutas alternativas, con cierta audacia en ciertos casos, con cierta precaución en otros, para encontrar una salida. Porque si no lo hacemos, lo que sucede es un regreso deslucido, un regreso sin brillo, sin entusiasmo del neoliberalismo, que es lo que está pasando en muchos países de América Latina. Van los gobiernos progresistas, intentan un conjunto de iniciativas, encuentran un límite, generan un descenso de la mejora económica, regresan los neoliberales, pero con pies cortos, un poco avergonzados, ¿no? Es un neoliberalismo avergonzado, débil, pero regresa. Y regresa montando la brutalidad. Montando la brutalidad y un rescate de un lenguaje que uno había pensado que había desaparecido. Ultra machista, ultra discriminador contra los jóvenes, los migrantes, las mujeres, los pueblos indígenas. Y eso es terrible. Entonces ahí los gobiernos progresistas tienen una tarea de encontrar en medio de este caos mundial una serie de rutas, de experimentar un conjunto de rutas que sean duraderas para abrir ese espacio. ¿Con qué objetivo? Justicia, redistribuir la riqueza, mayor igualdad. De hecho, ahora hay todo un debate en el mundo sobre la extinción de la clase media. Uno de los efectos del neoliberalismo en los países desarrollados es el golpe de las clases medias, el retroceso de las clases medias y una nueva polarización de la riqueza. Ese vicio es algo que tiene que ser superado por los gobiernos progresistas. ¿Cómo? Cada país tiene que ver su modo, cada país tiene que encontrar su propia historia y sus propias posibilidades, pero está claro que ahora hay, digamos que mi única sugerencia ahí es ser muy heterodoxos, ser eclécticos, aunque la palabra que la usábamos antes era para definir a un ser con muchas indecisiones y con muchas mezcolanzas, pero ahora, en que no hay un modelo exitoso en el mundo entero y que se han invertido los liderazgos planetarios, saber escoger un poco de acá, un poco de allá y un poco de lo nuestro para encontrar una ruta propia en medio de lo que ahorita es una penumbra absoluta. Y quizás eso es lo lindo. Cuando con Claudia estábamos en la facultad y pertenecíamos a colectivos de izquierda, parecía que todo estaba ya definido, que todo era muy fácil porque había un camino que seguir. Y luego ese camino se cayó. Y ahora nos toca inventar el camino.
es más lindo porque uno tiene que ser mucho más creativo y en verdad uno tiene que apegarse más a los sueños y a las realidades para cumplir esos sueños. Entonces es un momento para mí hermoso. Nunca me imaginé que iba a suceder algo así, porque nadie tiene la receta, no tenemos la hoja de ruta del futuro y tenemos que irla creando gradualmente, probando, errando, probando, hasta hallar el sendero de esta justicia, de este bienestar y de esa distribución. Y mi pregunta a Claudia era, pensando desde la gestión del gobierno de la ciudad, bueno, que en verdad es casi un país, son 22 millones, Bolivia somos 11, es 2 veces Bolivia, estás gestionando 2 veces Bolivia, Claudia. Mi inquietud va por 2 temas. Uno, sobre el tema del medio ambiente. Esta es una temática que cuando éramos nosotros adolescentes no era un tema de debate, ha emergido en los últimos años. ¿Cómo estás combinando algo que para nosotros, desde no gobierno de la ciudad, sino gobierno nacional, es complicado? Desarrollo, hidrocarburos, minería, extractivismo temporal, protección de la madre tierra. Es complicado. La gente quiere su carretera, quiere su casa, quiere su agua potable, quiere su hospital, quiere su electricidad, y necesitas dinero. Y para tener dinero, para que el estudiante coma 3 veces al día y pueda pasar a la economía del conocimiento, por lo menos que coma 3 veces al día en un buen colegio, y no que vaya a un colegio donde la pizarra es una pared con estuco, que es lo que sucedía en Bolivia. Pero a la vez, si quieres obtener esos recursos, necesitas afectar la naturaleza. Y estás afectando uno de tus valores con los cuales llegaste al gobierno: defensa de la madre tierra, los principios indígenas, los principios morales contemporáneos. ¿Cómo estás tú conviviendo con esa contradicción? Esa es una primera pregunta que te tengo, porque quiero aprender. Quiero llevarme la receta a Bolivia de lo que están haciendo acá, o cómo la están pensando, cómo la están procesando, en esta paradoja entre desarrollo y defensa del medio ambiente. Y la segunda inquietud y duda, el segundo enriquecimiento que yo quisiera tener es el tema de la cultura. El tema de la cultura, porque en el fondo la cultura es algo que es lo que nos adhiere a la sociedad. En una ciudad tan grande de 2 millones de habitantes, y tomando en cuenta que el sentido común tiene en la cultura un elemento fundamental de transformación o de conservación, ¿qué está haciendo ¿qué está haciendo el gobierno de la Ciudad de México para llevar adelante la provisión o el incentivo de espacios culturales, de actividades culturales que a su vez puedan o estén promoviendo esta transformación del sentido común conservador, patriarcal, autoritario, racializado, que lo hemos heredado? Te lo pregunto no como pregunta de examen, sino como necesidad que yo tengo para aprender de lo que están haciendo ustedes, para llevármelo allí al sur, al mundo andino amazónico. Gracias, Claudia. Somos afortunadas y afortunados de escuchar a 2 personalidades, compañeros entrañables. Coincidimos plenamente en que no hay recetas.
entonces a lo mejor parecía como que había una receta hacia la prosperidad, y en este caso creo que no hay recetas. Vivimos, los países, las naciones no son burbujas, viven en un marco internacional. La ciudad tampoco es burbuja de lo que pasa en el país, y como ciudad metrópoli tampoco es ajena a lo que pasa en el mundo. Y creo que coincido plenamente en que la construcción de, como diría Serrat, se hace camino al andar, pero no se nos debe olvidar por qué llegamos, jamás, y cuál es el mandato popular y por qué nos eligieron, y qué fue lo que, cuáles fueron los compromisos que hicimos, porque finalmente no se elige a personas, se elige proyectos, programas. Entonces, en eso creo que coincidimos plenamente. Tampoco lo mencioné y estoy completamente de acuerdo. Del partido al que nosotros provenimos, de Morena, hay una máxima que dice: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y en esta parte de la ética, cuando se habla de que hablaste, ¿no?, de la ética, de la moral, creo que eso es fundamental, porque muchos proyectos en América Latina y en otros lados han fracasado por la corrupción. Tan sencillo como eso, no necesita, porque en el proceso convirtieron el servicio público en un negocio privado, y eso es inaceptable bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿cómo llegas? ¿Por qué llegas? ¿En qué camino estás? Porque no solo es los proyectos que tienes, por qué te eligieron, hacia dónde vas y los compromisos que estableciste, sino también cómo se hace política. Porque yo a los compañeros que trabajamos en el equipo siempre les digo: aquí hay que gobernar como ciudadano, como ciudadana. Nunca debes eludir tu responsabilidad, nunca debes pensar que eres... hay que asumir las responsabilidades por las que te eligieron. Pero no se te olvide que cuando sales de tu casa, en lo que estás pensando es que la luminaria no está prendida, que el bache está en la calle, que hay tráfico, que cuando te subiste al metro tuviste este problema. Es decir, en el momento en que tú dejas de gobernar como cualquier habitante más, entonces te olvidas y te envuelves en tu oficina y pierdes el piso, ¿no? Entonces no solo es en lo que crees, tus máximas, por decirlo de alguna manera, tu programa, sino también la manera en que te enfrentas a la ciudadanía y cómo lo trabajas, ¿no? Creo que ahí más bien nosotros también tenemos mucho que aprender. Sobre los dos temas que se plantearon aquí, es fácil decirlo, creo que es complicado a la hora de construir los programas, los proyectos, ¿no? En el momento en que creo yo que se ha hablado mucho del desarrollo sustentable, ¿no? Y entonces se pintan, la manera de hablar del desarrollo sustentable es que tiene tres aristas: la económica, la social y la ambiental. Y se pintan como si fueran tres círculos que se intersectan solamente en un puntito, ¿no? Y eso significaría que pues hay una parte del desarrollo económico que no tiene que ver con lo social, que no tiene que ver con lo ambiental. Y hay una parte de lo social que no tiene que ver con uno y no tiene que ver con otro, y que nada más es un pedacito en donde coinciden. Y creo yo que si lo ves como un triángulo, en donde cada uno es una arista, y sí, a veces te mueves más de un lado, te mueves más del otro, pero finalmente son tres ejes fundamentales del proyecto. A veces tienes que tomar decisiones, porque el presidente tenía una frase hace tiempo que decía: a veces la política es optar entre inconvenientes. No necesariamente siempre optas por lo que quisieras, sino lo que puedes, ¿no?
Pero creo yo que si es igual, ¿no? Si tú tienes siempre en la mente que finalmente está el tema ambiental ahí, que no, que tiene que ser parte de tu política de desarrollo, que finalmente cualquier actividad humana genera impactos ambientales, cualquiera. El tema es si puedes construir un modelo de desarrollo en donde también permitas recomponer el medio ambiente. Se dice fácil, tiene sus complicaciones, pero ahí no solamente, porque la conservación se ha visto como un tema de conservacionismo, ¿no? De que no se toca. Está demostrado que los mejores bosques que más se conservan son los que tienen manejo sustentable, no los que permanecen sin tocarlos. Y ahí hay una parte de la tecnología que es fundamental y otra parte que sí tiene que ver ya con la propia conservación, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo vamos a tener un aire más limpio en la Ciudad de México? Bueno, si seguimos con los mismos vehículos que circulan en la Ciudad de México, con las mismas normas, con lo mismo, pues no vamos a tener una mejor calidad del aire. ¿Que tenemos que parar todos los coches? Pues tampoco, porque entonces acabaría la economía de la ciudad. Entonces tienes que encontrar un balance que te permita decir, pues cada vez habrá mejor tecnología, pero no solo es la tecnología, sino también mejores formas de movilidad que te permitan llegar a un punto en donde haya mejor transporte público, que emite menos emisiones y al mismo tiempo mejor tecnología. Entonces no es receta, no es nada, pero sencillamente, si igual que tienes tu tema de derechos bien plantado en la construcción de tu proyecto, tienes el tema ambiental también plantado en tu proyecto, creo que siempre se puede encontrar una salida, un modelo de desarrollo. Y el tema de la cultura, podemos platicar qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Aquí tenemos que también no se puede hacer todo en poco tiempo, ¿no? Tienes que escoger también hacia qué es lo que fortaleces más, ¿no? Aquí en la ciudad tenemos un proyecto que le llamamos Pilares. Son puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Pilares. El objetivo es llegar a 300 pilares en la Ciudad de México en 2 años. Este año ya llevamos 40, vamos a construir 150 y el próximo año 300. ¿Qué son los pilares? Son centros comunitarios administrados por el gobierno de la ciudad que tienen educación a distancia, computadoras, internet gratuito, pero con tutores, con maestros. Tienen actividades artísticas, talleres artísticos, actividades deportivas y actividades para promover la autonomía económica, capacitación para el trabajo con apoyo del gobierno, etc. ¿Qué es lo que hacen los pilares? Abren derechos, ofrecen derechos, ahí donde no los hay. Ahí donde no hay actividades culturales, donde no hay talleres, todo es gratuito. Entonces, no solamente es la construcción de los espacios, que cada uno debe atender, la meta es que cada uno atienda a 3,000 personas, que por cierto, la ciudad tiene 9 millones de habitantes, 8.9 millones, ya la zona conurbada tiene así que 22. Entonces, estos espacios lo que buscan es generar derechos o dar acceso a derechos ahí donde no existen. Porque no nos vamos a cansar de que sí necesitamos mejores policías, necesitamos mejor procuración de justicia, necesitamos que las leyes sean claras, pero no nos vamos a cansar de que la única manera de decir y de actuar en el sentido que la única manera de largo plazo de disminuir la violencia en la ciudad es generando derechos para los jóvenes, el acceso a los derechos para los jóvenes. Y Pilares es una de las maneras de hacerlo. Entonces, no solamente es lo que se genera ahí, sino cómo fueron formados todos los que trabajan en Pilares. Entonces, se abrió todos los que trabajan en Pilares, con excepción de su director, tienen beca, son becarios del gobierno. Porque pues, a muchos de ellos son estudiantes que trabajan ahí, después pasarán a otro esquema, por lo pronto son becarios, así lo generamos.
Entonces se abrió una convocatoria muy amplia para poder participar en Pilares en alguna de las actividades, y todos los que participaron en Pilares pasaron por un proceso de formación integral. Ese proceso de formación lo que significó es que la persona que trabaja en Pilares conoce el proyecto, sabe de qué se trata, tiene inculcado el tema de los derechos como un tema central, pero tiene también el tema de género, el tema de la diversidad, el tema de la educación en una formación integral. ¿Qué buscamos, por ejemplo, con la ciberescuela, que es esta parte de Pilares que ofrece primaria, secundaria, preparatoria, inclusive una educación universitaria a distancia? La Ciudad de México es la entidad de la República que menos eficiencia terminal tiene en la preparatoria, donde más jóvenes abandonan la preparatoria, a pesar de que tiene los mayores accesos a la preparatoria, por diversas razones. ¿Qué le ocurre? ¿Qué dice la sociedad cuando un joven abandona la preparatoria o la universidad? Ah, es tu culpa, no aprovechaste tu oportunidad. A la familia, la mamá no lo educó bien, no le puso la atención. Y nosotros lo que decimos, no, esa sigue siendo responsabilidad del Estado. En este caso, pues del gobierno. Ofrecer oportunidades para ese joven que por diversas razones abandonó la escuela. ¿Qué te ofrecemos? Este esquema. Increíblemente, hoy tenemos 40 abiertos. La mayor parte de los usuarios de los Pilares son mujeres jóvenes. Claro que es un proyecto que está en construcción y hay que ver pues los resultados. Pero es mejor. Una vez escuché a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, por sus trabajos sobre la pobreza en una conferencia, y él decía, hablaba del tema del crecimiento poblacional, ¿no? Sigue siendo un tema en el mundo. Y entonces decía, bueno, se puede, comparaba dos modelos, ¿no? El modelo chino, que obligó a que solamente podías tener un hijo durante mucho tiempo. Y después comparaba con una zona de la India, en donde, una región en donde optaron por dar acceso a la educación. Y al final él decía, los resultados fueron más o menos iguales, pero siempre es mejor invertir en educación. Y es finalmente lo que yo creo que, por lo menos es lo que nos mueve en la ciudad y creo que en el país. Siempre es mejor optar por invertir en los grandes derechos. El resultado, pase lo que pase, a lo mejor no tienes el mejor resultado en términos de eficiencia exacta, pero de que vas a tener una mejor sociedad, vas a tener una mejor sociedad. Entonces, en términos de la cultura es lo mismo. Si tú abres acceso a la cultura, en todos los sentidos, porque no es solo la cultura, que muchas veces se ha pensado que es llevar la orquesta sinfónica a un lugar donde no han oído una orquesta sinfónica. Nuestros pueblos tienen un bagaje cultural, un potencial enorme, ¿no? Es todo junto, pues. Entonces, generar acceso a la cultura en los lugares donde no hay acceso a la cultura, poner una biblioteca donde no hay una biblioteca, abrir una librería inclusive donde no hay librerías, porque en la Ciudad de México, ciudad pluricultural, megalópolis, capital cultural de América, hay alcaldías que solo tienen 2 librerías con 500,000 habitantes. Entonces, lo que apuestes ahí, siempre, por lo menos lo que pienso, siempre va a brindar los mejores resultados. Claro que ustedes nos tienen que enseñar más porque ustedes llevan mucho más años en el gobierno y pues es muy impresionante también lo que han
En la última década hemos tenido un proceso de movilidad social muy elevado. Casi el 25% de la población ha pasado de condición de extrema pobreza a clase media de consumo, no de labor, sino de consumo. Pero un dato muy interesante: en este ascenso social ha contribuido un conjunto de políticas redistributivas de beneficio social a la gente que tiene más de 60 años, a mamás embarazadas, a niños que van a la escuela. Ha contribuido este potenciamiento del mercado interno, sin dejar de lado el mercado externo, pero potenciar mucho el mercado interno para dinamizar la economía. Pero un dato que sería muy relevante en términos de la educación: las familias apuestan a la educación como modo de movilidad social. Es una ilusión, es el sueño de toda madre ver el título de bachiller y luego el título de licenciado. Pero el estudio mostraba que no siempre la educación te permite la movilidad social para arriba. A veces entramos en otros factores como las redes familiares, pero sí, a mayor inversión y educación a la familia, mayor resistencia a caer otra vez en la pobreza. A veces te ayuda, a veces no te ayuda para subir, pero sí te da una red de conexión. Y como en el continente latinoamericano, después de haber sacado a 70 millones de personas de la extrema pobreza, ha habido una recaída otra vez en la extrema pobreza, quienes sí han podido resistir han sido familias que han invertido más en educación. Entonces, te doy ese datito que a mí me pareció muy revelador, ¿no? Uno de la sociología de la educación sabía que el tema de la inversión en educación te ayuda a ascender. En América Latina no necesariamente te mejora el ascenso social, pero sí te protege. Y claro, cuando ha habido la caída de los precios de los minerales y del gas en varios países de América Latina, otra vez se incrementó el número de pobres, y Bolivia logró, digámoslo, estabilizar y que no haya la caída hacia la pobreza por una fuerte inversión en educación, tanto del Estado como de las familias. Simplemente como un datito complementario a tu preocupación. Muchas gracias al doctor Álvaro García Linera. Es siempre maravilloso escucharlo, y hoy en estos diálogos de verano, en esta fiesta de las ciencias y de las humanidades. Muchas gracias a la doctora Claudia Sheinbaum. Hemos llegado hoy al final de esta sesión de diálogos de verano, donde ha quedado constancia de que es posible gobernar desde una visión progresista, que prioriza lo social, centrada en el bienestar de la gente y en la protección y garantía de sus derechos y libertades. Esta es la hoja de ruta del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, un gobierno de innovación y de derechos. Muchísimas gracias, y gracias a los que van a seguir participando en este diálogo, en estos diálogos que se realizan aquí, en este precioso Teatro Esperanza Iris. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.